examen, pues ya están contestadas todas, creo. Bueno, sí, creo que no me dejé ninguna. Pero bueno, igualmente si a alguien no se le contestó, no le resolví su problema, pues ya saben, me escriben al correo nuevamente. Dígame. Ok. No le he contestado. ¿Su nombre es? Kenneth Mauricio. Pero su problema ya está corregido. O sea, verificó su nota en el examen del campus. Verifique, ¿verdad? Debería estar hecho el cambio. O sea, en el ejercicio, debería ser, en observaciones debería de decir corregido. Verifique. Sí, pero no le respondió usted. Es que hay dos Kenneth, ¿verdad? Hay un Kenneth Francisco y hay un Kenneth Mauricio. Bueno, no, pero el suyo sí creo que lo corregí. Verifíquelo y me confirma. Si no le he corregido, pues me reenvía el correo, ¿verdad? Yo con gusto le corrijo. Es cierto, hay dos Kenneth, no me había fijado. Pero bueno, sí, algo. Excelente, perfecto. Entonces, bueno, el otro Kenneth, no, sí, acá está, sí le contesté. Bien, así que, bien, no sé si alguien más tiene algún problemilla de ese tipo. Bien, si no, ya saben, durante la clase o ya saben, posteriormente me pueden enviar un correo, ya saben las instrucciones, ¿verdad? Me envían la captura de pantalla del ejercicio, me dicen el número del ejercicio, el intento en que lo hicieron, ¿verdad? Y con eso estamos cheques. Bien, ayer surgió una pregunta y era, ok, ¿se acuerdan cómo encontramos la función acumulada, no? La función acumulada pues da una función de probabilidad. La pregunta es, ok, ¿cuál es el procedimiento estándar que debo de seguir para hacer esta función sin hacer todo lo que yo hice ayer? Porque ayer básicamente pues estábamos elaborando esta funcioncita y yo no les dije que la estamos haciendo. ¿Verdad? Más que todo para que ustedes vieran por qué se hace de esta manera, ¿no? Porque es una función de esta manera, porque es un escalón, ¿no? Pero si ustedes tienen que hacer esta función, pero con un procedimiento estándar, ¿qué deberían de seguir o qué deberían de hacer? Pues es muy fácil. Vamos de vuelta al ejercicio que estamos resolviendo ayer, ¿verdad? Vamos de vuelta al ejercicio que estamos resolviendo ayer, o anteayer, creo, no me acuerdo, que es este que está aquí. ¿Y qué deberíamos de hacer? Bueno, lo que yo les recomiendo es crear una columna extra. Bueno, si se puede. Y que acá esté la probabilidad acumulada, ¿no? La probabilidad de que X, bueno, acá tengo que insertarlo porque no tengo el teclado. Sea menor o igual que algún valor, ¿no? En este caso, pues sería básicamente la probabilidad acumulada. En este caso, la probabilidad acumulada hasta 0 es solo 1/16, ¿no? La probabilidad acumulada hasta 1, pues ya saben que es la suma de los dos de arriba, o sea, es la suma de todos los que están arriba más el actual, o sea, que sería 1/16 más 4/16, 5/16. Para encontrar la siguiente acumulada, hasta 2, sería la suma de todos los que están arriba de 2 más 2, ¿no? Entonces serían los 5/16 anteriores más los 6/16 actuales, eso es 11/16. Para encontrar el siguiente sería sumar todos los que están arriba de 3, incluyendo el del 3, así que acá sería 15/16. En el caso del 4, pues sería sumar toda la columna, en este caso ya sabemos que da 1, ¿no? Y bueno, ya con esta columna hecha, ustedes se van a formar los intervalos, ¿no? Dicen, ok, si es menor que 0, pues la probabilidad vale 0, ¿no? Pero si está entre 0, incluyéndolo, y 1, pero sin incluir el 1, la probabilidad acumulada vale 1/16. Miren. Después dicen, ok, si está entre 1, incluyendo el 1, y 2, si está en este intervalo, perdón, si está en este intervalo sin incluir el 2, pues la acumulada valdría 5/16, ¿no? Entonces, las probabilidades acumuladas me las está dando esta columna. Miren, la siguiente acumulada sería 11/16, obviamente del intervalo de 2 a 3, y del intervalo de 3 a 4 me la hice esta, que es 15/16,
Y de 4 en adelante, pues ya sabemos que vale 1, ¿verdad? Así que si les tocase hacer el ejercicio a ustedes, lo único que tienen que hacer es esto, ¿no? O sea, calculan esta columnita, que esta columna lo que les dice es cuáles son las acumuladas, cuáles son las probabilidades acumuladas, y después van creando los intervalos. Y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Así que tienen que crear esta columna extra que bueno, no les había dicho ayer que se hacía así, pero bueno, vale, más que me lo preguntaron. Ok, volvamos así ahora a lo de hoy, ¿verdad? Lo de hoy es bastante interesante porque son dos conceptos nuevos, ¿verdad? En este caso es algo que se llama esperanza matemática o media y otra cosa que se llama varianza. Bien, en el caso de la varianza y de la esperanza, ambas son cantidades que nos sirven para hacer otros cálculos, ¿verdad? En el caso de la esperanza sí tenemos como un significado bastante tangible, ¿verdad? O sea, que podemos interpretarlo. En el caso de la varianza es un poco más complejo y más que todo se utiliza para hacer otros cálculos, ¿verdad? Por si nos piden hacer alguna otra cosilla, pues calculamos varianza, ¿no? Pero en el caso de la esperanza, como les digo, sí significa algo, sí significa algo. Bien, antes de que hablemos de su significado, vamos a hablar de su concepto, ¿no? De qué es. Bien, en el caso de la esperanza matemática, dice que es el resultado que se espera obtener cuando ustedes realizan ese experimento, ¿verdad? Por eso se llama esperanza matemática, ¿verdad? Es lo que se espera que suceda cuando ustedes realizan un experimento estadístico, ¿no? En este caso lo representamos por el símbolo de mu, el símbolo de mu, que es la M, pero del alfabeto griego, que representa, por cierto, la media poblacional, ¿verdad? La media poblacional. Ustedes todavía no saben qué es la media, pero bueno, la media es un promedio, ¿no? O sea, la media es el promedio. Entonces, su símbolo, el símbolo de la media poblacional es este, ¿verdad? Mu. Y bueno, en este caso lo utilizamos como el símbolo de la esperanza matemática también, aunque el símbolo específicamente que se usa es este, ¿verdad? Esperanza matemática, ¿verdad? De X. Por cierto, la E obviamente es el operador, esperanza matemática, y dentro de los paréntesis lo que colocamos es a lo que nosotros queremos calcularle la esperanza o el valor esperado, ¿no? O sea que dentro de la esperanza de este operador vamos a colocar la variable o cualquier expresión en la que estemos interesados en calcular la esperanza. Digo cualquier expresión porque no solo puede ser la esperanza de una variable, puede ser nos pueden preguntar perfectamente la esperanza de 1 entre x, la esperanza de, qué sé yo, 2 entre x, o la esperanza de 2x, o la esperanza de x cuadrado. O sea, les pueden preguntar cualquier expresión de este tipo, la esperanza, ¿verdad? Calcula la esperanza de esta expresión, ¿sí? Así que bueno, por ahora conservémonos sencillitos, básicos, y ya posteriormente les voy a explicar qué se hace en esos casos. Pero por ahora, conservemos el caso sencillo. Esperanza de x, ¿no? Donde x es la variable, la que ustedes están interesados en calcular la media o la esperanza, ¿no? Bien, en el caso discreto, que en el que estamos, la forma de calcularlo es muy sencillo, ¿no? Lo único que tiene que hacer es multiplicar o tomar el valor de x, o sea, el valor que toma la variable, que puede ser 0, 1, 2, 3, los valores que toma la variable, y lo multiplican por la probabilidad de ocurrencia de dicho valor. O sea, por ejemplo, tenemos uno muy sencillito aquí, ¿no? O sea, sería básicamente tomar el valor de x y multiplicarlo por su probabilidad. Así que sería, por ejemplo, 0 por 0,25 más, y vamos repitiendo ese mismo proceso con cada valor de x. Después sería 1 por 0,5 más 2 por 0,25, ¿verdad? Y seguimos repitiendo ese proceso hasta que terminemos con todos los valores de la tabla. Ahora, si ya terminaron con los valores de la tabla, pues la suma de esos productos es la esperanza de x, ¿sí? Es la esperanza de x. Acá, pues como ven, está bastante sencillito el cálculo, ¿verdad? Así que, más que todo, lo complicado aquí o lo que les puede asustar es la simbología, ¿verdad? Este símbolo raro que está ahí. No, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Es simplemente multiplicar x por su probabilidad e ir sumando todos esos productos hasta el final. Lo que les dé al final es el valor esperado de x, ¿sí? Es el valor esperado de x.
Ya vamos a hablar acerca del significado. Vamos a hacer el cálculo de la esperanza, pero con el ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero Y primero intentamos, dígame. en este puede ser mayor que uno el resultado o no. Claro que sí, claro que Ah, sí. ok. Sí, sí, sí. Por eso le digo, ya voy a explicar el significado, para que ustedes entiendan qué significa. Cuando ustedes ya entienden qué significa, es como que ya se una idea de cuáles son los valores posibles, ¿no? Y le voy a enseñar un truquito para que ustedes puedan calcularlo de una manera más fácil y en qué caso funciona este truco y en qué casos no funciona, ¿sí? Así que ya lo vamos a ver. Ok, siguiente, varianza. En el caso de la varianza, fíjense que la varianza en general lo que les dice es qué tan lejos están los valores con respecto a un centro, a una media, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la media lo que hace es localizar un centro, un valor central. Eh, por así decirlo, si ustedes utilizan las gafas de la media, o sea, ustedes tienen un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos. Cuando ustedes calculan la media lo que localiza es cuál es ese valor que está en el centro o que marca o que delimita el centro de ese conjunto de datos. Obviamente no estoy hablando físicamente, ¿no? Acá lo dibujé en el centro, pero vamos a hacer un ejemplo más realista. Puede ser que el centro está aquí, ¿no? Entonces, como les digo, no es un centro físico, ¿verdad? Sino que es del conjunto de datos, ¿verdad? Del conjunto de datos. Entonces, cuando ustedes calculan una media, pues localizan justamente ese centro, ese valor central. Pero cuando van a calcular varianza, la varianza lo que les dice, o sea, ese numerito que resulta es qué tan alejados están el resto de valores con respecto a este centro, ¿verdad? Si tienen una varianza pequeña, significa que los valores están muy cerca de este centro, ¿no? Están muy cerca de este centro. Si por contrario tienen una varianza muy grande, significa que los valores están totalmente alejados de este centro, ¿no? Eso significa básicamente la varianza. Posteriormente, creo que en laboratorio ustedes van a ver específicamente cómo se calcula una media y cómo se calcula una varianza para datos normales, para datos cualquiera, ¿no? En este caso, no son datos cualquiera lo que estamos hablando, ¿verdad? Sino que son valores de variables aleatorias, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Así que bien, este sería como la interpretación o el significado de la varianza. Pero en este ámbito en el que lo estamos utilizando, pues no le damos esa interpretación, ¿verdad? Es más que todo un valor que necesitamos para hacer otros cálculos, ¿sí? Un valor que necesitamos para hacer otros cálculos. Bien, la varianza en este caso lo representamos con el símbolo de sigma, con la letra S del alfabeto griego, con el sigma cuadrado, ¿verdad? Sigma cuadrado. A esto se le llama varianza. Bueno, varianza poblacional, el símbolo de la varianza poblacional. Eh, si somos más formales, podríamos utilizar este símbolo, la V de varianza, y dentro pues vamos a escribir la variable al cual nosotros le queremos calcular la varianza, ¿verdad? La fórmula específica o la fórmula extendida es esta. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. ¿Verdad? Dice que la varianza es la resta de dos esperanzas, ¿verdad? Es la resta de dos esperanzas. No me gusta cómo está escrito aquí, pero básicamente la varianza de una variable es la esperanza de dicha variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Voy a poner aquí al cuadrado, ¿sí? Noten que esta expresión de aquí y esta de aquí son distintas, ¿no? Aquí lo que está al cuadrado es la variable y aquí lo que está al cuadrado es la esperanza, ¿sí? Recuerden que la esperanza es la media, así que esta simplemente sería la media al cuadrado. Por eso es que ustedes ven este símbolo aquí, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven ese símbolo ahí de media al cuadrado. Aquí hicieron la sustitución. Y bueno, lo único que restaría entonces encontrar es la esperanza de dicha variable al cuadrado, ¿verdad? La esperanza de dicha variable al cuadrado. Eh, ok, pero ¿cómo se encuentra entonces esta esperanza de una variable al cuadrado? Pues fíjense que les cuento que se parece mucho a la expresión original que nosotros tenemos de la esperanza, ¿no? Nosotros sabemos que la esperanza de una variable es la suma del valor de la variable por la probabilidad de que la variable tome ese valor, ¿no? Bien, resulta que si ese valor esta variable está al cuadrado, en este caso x al cuadrado, ¿qué cambios tenemos que hacer nosotros aquí adentro en la sumatoria? Pues fíjense que el único cambio que tienen que hacer es este. Miren, la esperanza de x al cuadrado es igual a la sumatoria de cada valor de x al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Bueno, y la suma de eso, ¿no? Así que ese es el único cambio que habría que hacer.
¿verdad? Ese es el único cambio que habría que hacer. En general, si ustedes les ofrecen una expresión que cambia la variable, por ejemplo, le dicen 1 entre x, calcúleme la esperanza de esta expresión, pues lo único que tienen que hacer es dividir o aplicar aquí el 1 entre x. Sería 1 entre x, bueno, aquí para que no se confundan, voy a hacer esto, ¿no? Para que no se confundan, sería 1 entre x. 1 entre x por la probabilidad de xy. Noten que el cambio que hacemos aquí solo afecta a los valores de x, no afecta al valor que nosotros ponemos aquí, ¿verdad? No afecta al valor que ponemos aquí. Ojo, este no se puede calcular en este caso porque aquí tenemos un x igual a 0, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo así de qué pasaría, ¿no? Entonces, lo que hagan aquí solo afecta a la x que va a multiplicar la probabilidad, pero la probabilidad de x, esta se queda igual. Por ejemplo, si x vale 1, acá sería la probabilidad de que x valga 1. ¿Verdad? Si x vale 2, aquí sería la probabilidad de que x vale 2. Así que sería 1 medio por la probabilidad de que x valga 2. Miren, o sea, no cambia nada. No es la probabilidad de que x valga 1 medio. No, ¿verdad? No, eso no. ¿Sí? Así que solo afecta a lo que está afuera. Si quieren, hagamos otro más. Hagamos un cambio más. ¿Qué otra cosa les podrían preguntar? Por ejemplo, que si un x al cubo, la probabilidad de x al cubo, simplemente sería la sumatoria de cada x al cubo por la probabilidad de x. Miren. Bueno, así que esto se lo explico por si viene algo así en el examen, ¿no? Si viene algo, calcular la esperanza de algo extraño, ya saben qué hacer. Solo afecta a la x que está afuera. Esta x que está aquí se mantiene igual, no cambia. Muy bien, en ese sentido, recuerden, estamos calculando la esperanza de x al cuadrado, así que simplemente, como es x al cuadrado, eleva al cuadrado la x y se acabó la historia, ¿no? Ahora, pues habría que hacer este cálculo, ¿no? Pero para hacer este cálculo ya saben que es bastante sencillo. Es simplemente elevar cada valor de x al cuadrado y volver a calcular la esperanza. Es 0 al cuadrado por 0.25 más 1 al cuadrado por 0.5 más 2 al cuadrado por 0.25. Realizar esa suma y listo. Así que no cambia mucho. Dígame. Y, por ejemplo, cuando usted puso 1 entre x, nos podrían decir la sumatoria de y igual a 2 hasta n. Hasta n un cierto valor dado, ¿no? O sea, no les pueden dejar un n indeterminado. Tiene que No, estar o dado. sea, me refiero para quitar esa restricción de 1 entre 0. Sí, podrían, ¿verdad? Perfectamente podrían, ¿verdad? Que les digan, ok, X toma valores entre 1 y N, siendo N un valor determinado, ¿verdad? Por ejemplo, 5, 6, lo que sea, ¿no? O sea, el N es un valor determinado. Entonces, sí, perfectamente les podrían preguntar esto, ¿verdad? Así que sí, se puede. Y habría que hacer la suma, habría que hacer la sustitución aquí en el 1 entre X y multiplicarlo por sus probabilidades. ¿Verdad? Así que sí se podría perfectamente. Solo que obviamente en esta tabla que yo tengo aquí no se puede por la restricción del x igual a 0. Sí, no se podría. Pero si no existiese, por ejemplo, si fuese valores entre, bueno, en este caso sería entre 1 y 5, incluyendo el 1, sería, por ejemplo, 1, o sea, sustituyendo el 1 entre x, 1 entre 1 es 1, por la probabilidad de que x valga 1, ¿no? Y después ponen más, después cuando x vale 2 sería 1 medio por la probabilidad cuando x vale 2, ¿verdad? Más, después cuando vale 3 sería 1 tercio por la probabilidad cuando x vale 3, y así van, ¿verdad? Ustedes calculando la esperanza de esta expresión, hasta que lleguen a n igual a 5, ¿no? Que sería 1/5 por la probabilidad de x cuando vale 5. Así que eso. Así tendrían que realizar un ejercicio de ese tipo. Una pregunta, no sé si va a sonar un poco tonto. No, La dígame. esperanza siempre es con la probabilidad acumulada, nunca con la puntual, ¿verdad? No, al contrario. De hecho, es muy buena pregunta. No, al contrario. La esperanza siempre es con la probabilidad puntual. ¿Verdad? Estas probabilidades que están aquí, es que es verdad, no aclaré eso, ¿no? Estas probabilidades que están aquí, si se fijan, son puntuales, porque la suma de estas columnas da 1. Estas probabilidades que están aquí son puntuales. Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es siempre con las probabilidades puntuales, ¿verdad? Por eso es que les dije yo que es la probabilidad cuando x vale 1. Esta es una probabilidad puntual. Entonces es siempre con las probabilidades puntuales, ¿verdad? Siempre con las probabilidades puntuales. Así que muy buena pregunta y aclarado, ¿no?
Es siempre con las probabilidades puntuales. Bien, así calcularían una esperanza y una varianza. Pero ahora hagámoslo nosotros aquí con el ejercicio que teníamos ayer. Hagámoslo desde cero. Recuerden, para calcular una esperanza y una varianza, solo necesitamos nosotros nuestra distribución de probabilidad. Por ahora, pues olvídense de esto que está aquí. De hecho, lo voy a marcar en rojo para que no le pongan atención. Bueno, llamamos la atención, pero lo vamos a omitir, ¿no? Lo vamos a omitir. Solo nos interesa lo que esté en negro. ¿Sí? Lo que esté en color negro. Muy bien, si tenemos que calcular la esperanza de X, que por cierto, ¿cómo les preguntarían a ustedes calculenme la esperanza de X sin decirles eso? Bueno, lo que normalmente les van a preguntar en el examen a ustedes es, ok, si yo lanzo las 4 monedas, ¿cuántas de esas 4 monedas yo espero que caigan en escudo? O si lanzan las 4 monedas, ¿cuál es el valor esperado de X? ¿Verdad? Todas esas formas de preguntarles es lo mismo, es calcúleme la esperanza, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de X? Si yo lanzo las 4 monedas, ¿cuántas monedas se espera que caigan en escudos? ¿Verdad? Que por cierto, ese sería el significado, ¿no? Ese sería el significado. O sea, el valor que nosotros obtengamos de aquí es lo más probable que suceda. O sea, si ustedes realizan el experimento, la esperanza lo que les va a dar es el resultado más probable. ¿Verdad? El resultado más probable. Vamos a ver cuánto es. O sea, vamos a lanzar las 4 monedas, en teoría, ¿no? Y la esperanza me va a decir qué es lo más probable que suceda. ¿Sí? ¿Qué es lo más probable que suceda? Por eso se llama esperanza, ¿no? Es lo esperado, lo más probable. ¿Sí? Entonces, ese es el significado que le damos a la esperanza en la vida real, ¿no? Ok, ¿cómo calculamos la esperanza? Ya dijimos, es multiplicar estas parejitas, ¿no? X por P de X, ¿no? Sería entonces 0 por 1 sobre 16 más 1 por 4 sobre 16, miren, 4 sobre 16 más, miren, y así vamos, miren, 2 por 6 entre 16 más 3 por 4 sobre 16 y por último más 4 por 1 sobre 16. Miren, acá ya habría que colocar el igual. Aquí colocar el igual. Y bueno, esto lo meten en su calculadora y el resultado debe de ser 2. Bueno, este sí me lo sé, la varianza no me lo sé, ¿verdad? El resultado es 2. 2. Bien, aquí ya nos preguntamos entonces qué significa este 2. Bueno, recuerden, ¿quién es X? X es cantidad de escudos. Recuerden, en este ejercicio, X representa la cantidad de escudos que caen al lanzar las monedas. Así que el valor esperado de X, lo que estoy calculando es cuántas monedas espero yo que caigan en escudo. Al ser ese resultado 2, lo que quiere decir es que si yo lanzo las 4 monedas, lo más probable o lo que se espera que suceda es que 2 de ellas caigan en escudo y 2 caigan en cara. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Obviamente, si ustedes hacen el experimento en la vida real, les puede caer otra cosa, ¿no? Les puede caer otra cosa perfectamente. Les puede caer 3 en escudo o les puede caer ningún escudo. Claro que puede pasar. Pero lo más probable que suceda, o sea, lo que mayor probabilidad tiene de ocurrir es que les caigan 2 escudos. Eso es lo más probable. De hecho, si ustedes repiten muchas veces esos lanzamientos de esas 4 monedas, van a ver que la mayoría de veces caen 2 monedas, 2 escudos y 2 caras. ¿Sí? Caen 2 escudos y 2 caras, la mayoría de veces. Obviamente van a haber veces donde caen 3, donde caen 1, donde caen 0, donde caen 4 escudos. Pero lo más probable es que les estén cayendo la mayoría de veces 2 escudos. ¿Verdad? Así que ese es el significado de la esperanza de una variable aleatoria. ¿Verdad? ¿Cuál de estos valores de X es el más probable o es el que nosotros esperamos que suceda? En este caso dijo que era 2. Bien, aquí hay un truco para poder calcular esto de una manera más rápida en vez de hacer todo esto. ¿Sí? De una manera más rápida en vez de hacer todo esto. Y es la siguiente, ¿verdad? Es la siguiente. Lo único que tenemos que hacer es sumar estos valores de X, para sumarlos, 0 más 1 más 2 más 3 más 4, y al final dividirlos entre la cantidad de valores que sumamos. ¿Verdad? En este caso habría que sumar 0 más 1 más 2 más 3 más 4 entre 5, porque sumamos 5 valores. ¿Verdad? Entre 5 porque sumamos 5 valores.
Así que si ustedes intentan hacer eso, calculamos la esperanza de X, con ese truco que yo les expliqué. Si ustedes suman esto da 10, entre 5 esto da 2. ¿Verdad? Da 2. Miren, que es el mismo valor que nosotros conseguimos abajo. Así que este truquito funciona bastante bien, pero tiene sus límites. ¿Verdad? Así que bien, ¿cuál es la restricción para poder utilizar esta forma abreviada? La restricción es que estas probabilidades deben de tener un comportamiento simétrico, ¿verdad? Deben de tener este comportamiento simétrico. Si no lo tiene, no funciona. ¿Verdad? Si no lo tiene, no va a funcionar. Le va a salir malo. ¿Verdad? Le va a salir malo. Solo si tiene este comportamiento como simétrico, como que el primero es igual al último, el segundo es igual al penúltimo. Bueno, el de en medio siempre va a ser distinto, obviamente. Pero si tiene este comportamiento, pueden perfectamente aplicar este truquito de la esperanza de solo sumar los valores de X, dividimos entre la cantidad de valores que sumamos y listo. ¿Verdad? Si no tiene ese comportamiento, no va a funcionar porque la respuesta es distinta. La respuesta real es distinta a la que ustedes estén calculando. ¿Sí? Así que mucho ojo con eso. Sí, pueden verificarlo de esa manera, siempre y cuando respete este criterio, ¿no? Podrían verificarlo. Podrían verificarlo de esta manera, sumando, haciendo esta suma que yo les dije, para ver si les da igual a esto. Pero solo si cumple con esto, ¿verdad? Solo si es simétrica en ese sentido. Si no lo es, no va a funcionar, ¿verdad? Si no es simétrica, lo correcto es hacer esto. Esto es lo correcto. Calcular la esperanza utilizando su fórmula, la que ustedes ya tienen, ¿no? La sumatoria de X por su probabilidad. Muy bien. Esto sería en cuanto al cálculo de esperanza. ¿Y qué pasa si les piden varianza? Mucho ojo con la varianza, ¿verdad? Un error común que se comete es que cuando ustedes calculan varianza, ok, hay dos cosas, ¿no? La varianza requiere calcular la esperanza de X y requiere calcular la esperanza la esperanza de X y elevarla al cuadrado, ¿no? Requiere el cálculo de dos esperanzas. El problema, el error que ustedes cometen es que calculan esta esperanza, lo cual está perfecto, pero como a veces es tardado, ¿no? O sea, a veces cuesta calcular esta esperanza al cuadrado, cuando ustedes llegan a la respuesta de la esperanza de X al cuadrado, se les olvida y piensan que esto es la varianza de X. ¿Sí? Cuando ustedes encuentran la esperanza de X al cuadrado, ok, dicen, ok, la varianza es esta respuesta. No, ¿verdad? No se les voy a olvidar. La varianza es una resta. Es la resta de dos esperanzas. ¿Sí? No se les vaya a olvidar. Les digo porque es el error más común que van a encontrar. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, es el error más común que ustedes van a cometer. Espero que no lo cometan porque ya se lo dije, ¿no? Así que no se les vaya a olvidar. No se les vaya a olvidar. Muy bien, así que en este caso requerimos la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Pero la esperanza al cuadrado ya la tenemos. Esto es 2. Solo habría que elevarla al cuadrado, ¿no? Sería 4. Así que lo que toca es calcular la esperanza de la variable al cuadrado, ¿no? En ese sentido, recuerden, lo que hacemos es tomar el numerito, lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por su probabilidad. En este caso sería 0 al cuadrado, 0 por su probabilidad. En este caso sería 1 sobre 16, más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por su probabilidad. En este caso es 4 sobre 16, más 2 al cuadrado, en este caso es 4, por su probabilidad, o sea, por la probabilidad de que X valga 2, ¿no? Sería 6 sobre 16, más 3 al cuadrado, 9, ¿verdad? Por su probabilidad, que sería 4 sobre 16. Ups, sobre 16. Ahora sería 4 al cuadrado por su probabilidad, la probabilidad de que X valga 4, ¿no? 1 sobre 16. Y bueno, habría que introducir esto en la calculadora y averiguar cuánto da. Este resultado no me lo sé, ¿verdad? Así que 5. 5. Gracias, muchas gracias. Ya lo tenían listo. Muchas gracias. Entonces, ojo, 5 no es la varianza. La varianza es 5 menos 2 al cuadrado. Recuerden, la esperanza es 2, pero hay que elevarla al cuadrado por la formulita, así que sería 4. Así que la varianza vale 1. ¿Sí? La varianza es 1. De hecho, lo voy a hacer así pequeñito para que me puedan tomar captura de pantalla. Así que la varianza es 1. Esta es la respuesta, 1. No 5, ¿verdad?
Así que mucho ojito con eso. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver algunas propiedades de... Dígame. ¿Y qué representa la varianza en Como el le digo, ejercicio? la varianza no tiene como un resultado tangible en el ejercicio. Podríamos decir que es el grado de dispersión o grado de o la distancia al cuadrado que tiene cada valor de x con respecto al centro. Pero para interpretarlo está como, o sea, como no me sirve mucho para interpretar. O sea, no saco nada de ello, ¿verdad? Por eso es que no tenemos como un resultado tangible en cuanto a la varianza, ¿verdad? Más que el uso para otros cálculos. Por eso se lo dije al inicio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, con datos sí podrían ustedes interpretar un poquito más. O sea, con numeritos. Imaginen que la variable es altura y todos los numeritos representan alturas de personas y calculan la varianza. El numerito que les queda es la distancia o el grado de dispersión que hay con respecto al centro, ¿verdad? Así que básicamente eso representaría la varianza. Ok, por último, propiedades de la varianza y de la media. Esto es muy importante porque seguro que les viene un ejercicio mínimo 1 de aplicar propiedades de la esperanza o de la varianza. Mínimo 1. Tienen garantizado 1. Acá nos dice el enunciado, imagínense que x y y son dos variables aleatorias, ¿no? A y b son dos constantes, son dos números reales, ¿no? La esperanza de una constante es la misma constante. Por ejemplo, la esperanza de 5, pues es el mismo 5, ¿no? El valor esperado de un valor que no cambia, pues es el mismo. Una constante. Ahora, esta propiedad es muy interesante. Dice que si ustedes tienen la esperanza de, por ejemplo, 2x, ¿verdad? Esperanza de a por una variable aleatoria, donde es una constante, pues fíjense que este 2 como que lo pueden sacar afuera de la esperanza, miren, sería 2 por la esperanza de x, miren, 2 por la esperanza de x. Así que esta sería la forma de aplicar esta propiedad, miren. Así que sacamos el 2 afuera. Cualquier constante que esté multiplicando a la variable la pueden sacar afuera sin ningún problema. Si en general, combinando las dos expresiones, por ejemplo, imagínense que les piden, calcúlenme la esperanza de 2x más 1, por ejemplo. Les dicen ustedes esto. Bueno, fíjense que esto lo pueden descomponer ustedes como con la expresión que está aquí abajo, ¿no? Sería 2 por la esperanza de x más 1. Miren. Esto debido a que la esperanza es un operador lineal, ¿verdad? Es un operador lineal, así que perfectamente podríamos haber hecho esta descomposición de esta manera, ¿no? Es la descomposición de esta manera, ¿no? Sería la esperanza del primer término más la esperanza del segundo término. Más la esperanza del segundo término. Y sabemos que esto que está aquí lo podemos descomponer de esta manera y la esperanza de una constante es la misma constante. ¿Miren? Y bueno, aquí habría que hacer el cálculo necesario para encontrar la respuesta. Y bueno, imagínense que tenemos la suma de dos variables, la suma o la resta de dos variables. En este caso, miren que perfectamente las puedo separar, ¿verdad? Sería la esperanza de x más menos la esperanza de y, dependiendo de que nos hayan pedido aquí, ¿verdad? Si fue suma, pues es suma afuera, si es resta dentro, es resta afuera, ¿no? Ahora, en el caso de la varianza, pasan cosas más curiosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les pido calcular la varianza de una constante? Por ejemplo, la varianza de 5. Bueno, en este caso, recuerden, varianza significa el grado de distancia que hay con respecto al centro. Pero en este caso, si el centro es el mismo valor, porque es una constante, la constante no varía, pues el grado de variación que tiene una constante pues es 0, ¿no? Como les digo, lastimosamente, en el caso de las variables aleatorias es más difícil ver este concepto de varianza. Si fueran datos, esto sería mucho más bonito de ver. Pero bueno, en este caso la varianza de una constante es 0, porque una constante no cambia, no varía. No, sí. Espero que eso sí esté claro, ¿no? Una constante no varía, no cambia, así que su varianza vale 0. Así que esto, la primera propiedad. La segunda, ¿qué pasa si está acompañando una constante a la variable a la cual yo le quiero calcular la varianza? En este caso también la pueden sacar afuera perfectamente, solo que esa constante sale elevada al cuadrado, así que en este caso sería 2 al cuadrado por la varianza de x.
¿sí? 2 al cuadrado por la varianza de x. Miren. En la esperanza sale normal, sí, sale el 2, pero en este caso sale el 2, pero elevado al cuadrado. ¿Verdad? Sale elevado al cuadrado. Si combinamos las dos operaciones, tendríamos esto, ¿verdad? Tendríamos esto, perdón. Por ejemplo, 2x más 1. La varianza de 2x más 1, por ejemplo. Según la propiedad dice que esto es el 2, acuérdense que lo podemos sacar, así que sería 2 al cuadrado por la varianza de la variable, y se acabó, porque la varianza de 1 vale 0. La varianza de una constante vale 0. Así que simplemente sería 4 veces la varianza de x, ¿no? Y la última, que es bastante importante y bastante interesante, dice que si x y y son independientes, así que esta propiedad solo funciona si las variables son independientes. Si no lo son, no funciona. ¿Sí? Si no lo son, no funciona. Y ustedes quieren calcular la varianza de la suma o la resta de dos variables, pues esa es simplemente la suma de sus varianzas por separado. ¿Sí? La suma de sus varianzas por separado. Y acá algo muy interesante, ¿verdad? Acá algo muy interesante es que independientemente si es suma o resta, al final es suma. Al final es suma. ¿Por qué? Bueno, si quieren hagámoslo, ¿no? Si ustedes quieren calcular la varianza de x menos y, ¿sí? La varianza de x menos y, ustedes la quieren calcular. Recuerden que esto podemos separarlo, siempre y cuando sean independientes. Sería la varianza de x más la varianza de negativo y. ¿Sí? Más la varianza de negativo y. Lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Si lo uno, me quedaría esto que está aquí. Pero recuerden que esta constante yo la puedo sacar afuera de la varianza perfectamente, ¿no? Así que sería la varianza de x más negativo 1 al cuadrado, ¿no? Por la varianza de y. Y este menos 1 sabemos que es 1, por lo tanto me quedaría la varianza de x más la varianza de y. ¿Verdad? Por eso es que independientemente si es suma o resta, afuera van a tener que sumar siempre. Afuera van a tener que sumar siempre. ¿Qué pasa si no fuesen independientes? Bueno, es que resulta que hay que restarle 2 veces la covarianza de x con y. Y esto, los que estén estudiando matemáticas, lo van a ver. Sí. Dígame. Disculpe, ¿cómo, no sé si ya lo mencionó, creo que se me pasó, o cómo sería Dígame. para saber si son independientes? X y Y. Recuerde que para verificar si dos variables son independientes, lo que tenemos que hacer es verificar si la probabilidad de x y y, en este caso, x y y es igual a la probabilidad de x por la probabilidad de y. ¿Verdad? Si se cumple esto, son independientes. ¿Verdad? Si se cumple esto, son independientes. Ok, gracias. Bien, señores, ¿venimos mañana? Sí, tenemos que venir porque nos hemos atrasado un poco debido a que pues, vamos despacito, ¿no? Vamos despacio, vamos tranquilo. Así que el día de mañana vamos a discutir esto de las distribuciones continuas, de las variables aleatorias continuas. ¿Qué cambios hay? ¿Qué diferencias hay con el caso discreto? ¿Será lo mismo? ¿Serán distintos? Así que bueno. Vamos a hacer ejercicio, Link. Sí, claro. Sí. Cuando toque repaso, vamos a hacer varios ejercicios. Sí, se va a cerrar ya. Bien, señores, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Cuídense. Tengan feliz día, pásenla bien. Gracias, Link. A ustedes por Gracias, asistir. Nico.